¿Cuál? Tránsito de avenidas, unidad 6. Y en esta unidad, pues vamos a estudiar el tránsito de avenidas en cauces y el tránsito de avenidas en vasos. Voy a poner un tema intermedio que creo que es la unidad 7, dimensionamiento de vasos. Esta parte teórica puede que esté un poquito rebuscada, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda y ya con la solución del ejercicio espero que quede más claro que el agua tratada. Dando contexto, acabamos de terminar la unidad 5, avenida máxima. Recordando, tenemos una clasificación de 3 categorías: envolventes, métodos probabilísticos estadísticos y relaciones lluvia-escurrimiento. Y los dos primeros, Krieger y Lowry, ya están en desuso. Lo único que obtenemos es el gasto pico unitario con minúscula, metros cúbicos sobre segundo por kilómetro cuadrado. Pueden ser métodos, digamos, prácticos en el sentido de que si queremos una somera aproximación, pues se puede utilizar. El único parámetro que se necesita es el área de la cuenca y los coeficientes propios de los autores, que hay coeficientes específicos para México, por región o bien por estado. Métodos probabilísticos estadísticos, ya lo vimos, que es el análisis probabilístico, ya sea de lluvias o de gastos, y las relaciones lluvia-escurrimiento. Ya sabemos también que el análisis probabilístico, si se lo aplicamos a gasto, lo que obtenemos es un gasto de diseño asociado a un periodo de retorno en específico. También sabemos que necesitamos mínimo 20 años de registros, aunque sean interrumpidos, aunque haya lagunas de información. También podemos hacer análisis probabilístico de precipitaciones. Tanto gasto como lluvias son máximos anuales en 24 horas. Solo que si aplico el análisis probabilístico a precipitaciones, no tengo precipitación de diseño. Tengo precipitación máxima esperada en 24 horas. A partir de fisiografía de la cuenca y de ciertos tiempos o duraciones, yo puedo calcular la lluvia de diseño. Misma que en conjunto con las relaciones lluvia-escurrimiento y la fisiografía de la cuenca, al final me permiten llegar al gasto de diseño. En ese sentido, los primeros aplican a cuencas no aforadas. El análisis probabilístico, pues, tanto a cuenca aforada como no aforada, para gastos o lluvias, y las relaciones lluvia-escurrimiento en cuencas no aforadas. Si hablamos de una cuenca aforada, necesitamos establecer el objetivo del estudio hidrológico. Definitivamente va a ser de avenida máxima, pero con objetivo me refiero a si es de tipo estructural el asunto o no estructural. Si es una obra, será estructural y tenemos que asignarle un periodo de retorno. La única variable con la que trabajaremos será el gasto. Se hace el análisis probabilístico y tenemos el gasto de diseño para tal periodo de retorno. Si la cuenca no es aforada, también necesitamos establecer un objetivo estructural o no estructural, asignar el periodo de retorno, pero trabajamos con más variables, varios parámetros fisiográficos y una variable hidrológica, que es la lluvia, a partir de la cual hacemos cálculos de lluvia de diseño, intensidad de diseño, lluvia efectiva, para finalmente obtener el gasto de diseño asociado al periodo de retorno de la obra en cuestión. Hay un mensaje, si es abierto, ¿me lo pueden verbalizar, por favor? Es el mismo de Carla, profe, que está conectada con sus datos. Muy amable. Que se traba mucho su internet. Muchas gracias. Y sabemos que para avenida máxima, pues hacemos un análisis probabilístico, y sobre todo en cuenca no aforada, claro. Calculamos tiempo de concentración, duraciones de la lluvia de diseño, intensidad de diseño, coeficientes de escurrimiento, números de escurrimiento y lluvia efectiva a partir de coeficientes de escurrimiento o bien números de escurrimiento.
y aplicamos las relaciones lluvia-escurrimiento. Ahora, vamos a estudiar cómo se comporta una avenida en un tramo de un río. Dicho tramo, pues, es muy bien definido en función de una problemática o de ciertos sitios de interés. Ahorita lo vamos a visualizar. Entonces, esta unidad, como te decía, por un lado es tránsito de avenidas en cauces, en los ríos, y por el otro en cuerpos de agua generados por una presa, que es un vaso de almacenamiento. Está en gris claro porque ahorita no nos ocupa ese tema. Pero en el tema de tránsito de avenida en cauce es simular, conocer la variación o comportación del gasto en el tiempo al recorrer un tramo específico de un cauce. Nos sirve para saber el efecto de obras reguladoras o bien para diseñar bordos de protección, entre otros. De los dos métodos de análisis vamos a estudiar el método de Muskingum, que es un método hidrológico. Y las bases son, inciso A, la ecuación de continuidad, entre comillas. Es más bien la ecuación de volumetría, es decir, gasto es volumen entre tiempo. Entonces, esa expresión de gasto igual a volumen entre tiempo es la base, más que propiamente la continuidad, como velocidad por área. Inciso B, relación entre almacenamiento y entradas y salidas. Recordemos que estamos hablando de un tramo de un cauce y como tal tiene un inicio y un final. Entonces, al inicio tenemos las entradas y al final tenemos las salidas. Condiciones. Esto es muy importante. Ideal. Que tengamos estación hidrométrica en los dos extremos del tramo de análisis. Mínima. Estación hidrométrica en el extremo inicial del tramo de análisis. La condición más desfavorable o crítica, que no tenemos estación hidrométrica en ningún extremo. En cualquiera de los tres casos podemos hacer análisis. Vamos a ver cómo. Entonces, hay que aplicar Muskingum para verificar cómo se comporta la avenida en un tramo de interés de un río. A partir de gastos de entrada, se obtienen gastos de salida. A ver. En un momento inicial, tengo gastos de salida y gastos de entrada, ¿sí? Por cualquiera de los tres escenarios, ideal, mínimo o desfavorable. Si tengo estación hidrométrica en ambos extremos del análisis, entonces tengo pues hidrograma de entrada y de salida. Tengo avenida de entrada y de salida. Si tengo estación hidrométrica en un extremo nada más, pues no importa. Podré tener datos de entrada y de salida al aplicar ciertos métodos. Y si no tengo estación hidrométrica, ni en el extremo inicial ni en el final, puedo calcular la avenida máxima. ¿Sí? Lo acabamos de ver 2 diapositivas antes. En una cuenca no aforada, yo puedo aplicar racional americano, unitario triangular o Bentechow y conozco la avenida de diseño. Bien, entonces, decía yo, en el momento cero yo conozco gastos de entrada y gastos de salida de un evento. ¿Sí? Imaginen, año 2000. Y tengo la avenida de entrada y la avenida de salida. Tramo inicial y tramo final. Año 2000. Después en el 2020, solamente tengo datos de entrada. Bueno, yo puedo con Muskingum, a partir de los datos de entrada, calcular cuáles serían los gastos de salida, a pesar de que no cuente con ellos. Es decir, si se obtiene la ecuación de Muskingum, se pueden transitar n cantidad de avenidas futuras. Vamos a ir viendo cómo. 1. Se debe contar con hidrogramas de avenidas en extremos del cauce. ¿Cómo obtenemos hidrogramas de avenidas? Pues a partir del análisis probabilístico, si tengo estación hidrométrica y tengo gastos, o bien, si no tengo estación hidrométrica, a partir de relaciones lluvia-escurrimiento.
tengo un extracto de la carta topográfica, el arroyo La Alpujarra, que algunos de ustedes tienen en su proyecto, el sentido del escurrimiento, y es nada más un tramo del arroyo, no es todo. No estoy hablando de la cuenca, no estoy hablando de la red de drenaje, solamente de un tramo. Y nótese que ahí donde está el rótulo de la Alpujarra hay asentamientos humanos. Y aguas abajo, del lado izquierdo, también hay asentamientos humanos, incluso en mayor cantidad. Entonces, ahí tengo un tramo de interés. Quiero conocer cómo se comportaría la avenida en ese tramo. Pues entonces tendré que calcular la avenida hasta el sitio 1, tramo inicial, y verificar cómo se comportan en la parte final del tramo de análisis, que es donde está la segunda localidad. ¿Por qué me interesa ese tramo? Porque pues ahí podría yo verificar si el río puede conducir todo el gasto o si no lo conduce puede generar desbordamientos, inundaciones. Entonces, este numeral 1 obedece a la primera condición, que es la ideal, tener estación hidrométrica en ambos extremos del cauce. Ahí está. El caso 1 significa que tengo estación hidrométrica en ambos extremos. ¿Cómo puedo obtener el hidrograma de las avenidas en ambos extremos? Pues como está forada, hago mi análisis probabilístico aplicando la mejor función de distribución de probabilidades y se calibra la ecuación de Muskingum, que todavía no hemos visto. La ecuación de Muskingum se calibra a partir de la obtención y cálculo de los parámetros X y K de Muskingum. Con esos parámetros X y K voy a calcular un tercer parámetro que se llama alfa. Y con estos tres parámetros voy a calcular tres coeficientes C1, C2 y C3. Conocidos los coeficientes, yo ya puedo aplicar la ecuación de Muskingum. Y entonces, a partir de gastos o volúmenes de entrada y de salida, yo calibro la ecuación de Muskingum. Entiéndase por calibrar, conocer sus coeficientes, C1, C2 y C3. Segundo escenario, que era el mínimo, tener estación hidrométrica en el inicio del tramo y no tengo medición de gastos, no tengo estación hidrométrica al final del tramo. ¿Cómo puedo obtener el hidrograma de la avenida en estos extremos? Pues si en el inicio del tramo tengo medición de gasto, entiéndase por azul fuerte medición de gasto y por rojo cuando no tengo medición de gasto, pues en el sitio donde tengo la estación hidrométrica hago un análisis probabilístico. Y en el sitio donde no tengo estación hidrométrica, ¿cómo obtengo la avenida máxima, Diana? En el sitio 2, perdón, en el tramo final, en el final del tramo, Diana, ¿cómo obtengo la avenida máxima? No está forado. Pues por los métodos que hemos estado viendo, ¿no, profesor? Correcto. En particular, ¿cuál de los métodos, Diana, me da un hidrograma? Pues el análisis probabilístico. No. Ok, es de los métodos en cuanto a Hughes y a MRA. Exacto. Sí, perdón. El que da un hidrograma es el de Hughes. Exacto, por supuesto. Sí, porque el hidrograma unitario triangular. Correcto, ¿verdad? Clarísimo, muy bien. Entonces, en el sitio inicial del tramo, como tengo gastos, hago análisis probabilístico y obtengo el hidrograma de la avenida. En el final del tramo no tengo estación hidrométrica, aplico el hidrograma unitario triangular y entonces con esos gastos de entrada y de salida, calibro la ecuación de Muskingum, que reitero,
se obtiene el valor de X, se calcula el valor de K, se calcula un tercer parámetro llamado alfa y se calculan los tres coeficientes de la ecuación de Muskingum, C1, C2 y C3. Repito, entiéndase por calibrar la ecuación de Muskingum el cálculo de los coeficientes C1, C2 y C3. El escenario 3, que es el más desfavorable, que no tengo medición de gastos ni en el inicio del tramo ni en el final del tramo. Es decir, no tengo gastos a la entrada ni a la salida del tramo. En ese caso, ¿cómo podría obtener la avenida máxima en ambos extremos? Dalai. Con las relaciones de lluvia y escurrimiento. Claro, en específico, ¿con cuál método, Dalai? Con Hood. Exacto, con el Hood, el hidrograma unitario triangular. Ahora observen la diferencia en el recuadro en blanco. Se propone X y se calcula o se propone K. Hay una diferencia en cuanto a X y K en este tercer caso respecto a los dos previos. Bien. 2. Dice por ahí, se debe contar por lo menos con el hidrograma de avenida en el inicio del tramo. Aquí ya estamos hablando, o quiero hablar respecto a eventos futuros. Ejemplo. Se presenta un evento el 17 de agosto de 2015, recuadros azules, ¿va? Y tengo en el inicio del tramo la avenida máxima, ya sea a partir de la estación hidrométrica que me registra la avenida, o bien con el hidrograma unitario triangular que me permite calcular. Pero yo tengo gastos de la avenida máxima en la entrada, inicio del tramo. 17 de agosto de 2015. Y de esta misma fecha, en la salida, o en la parte final del tramo, también tengo la avenida, ya sea a partir de gastos, puesto que tuviera yo estación hidrométrica, o en su defecto, con la aplicación del hidrograma unitario triangular. Y eso fue el 17 de agosto de 2015. 3 años después se presenta una avenida considerable. El 23 de octubre de 2018. Recuadro blanco. Y en el sitio de entrada, o al inicio del tramo, tengo esa avenida registrada con estación hidrométrica, o bien calculada con el hidrograma unitario triangular. Pero de esa fecha, 23 de octubre de 2018, no tengo la avenida del tramo de la salida. No tengo la avenida de la salida. Entonces, con el evento registrado en azul, del cual conozco entradas y salidas, avenida de entrada, avenida de salida, avenida de inicio, avenida de la parte final, yo calibro Muskingum, obtengo los coeficientes y puedo aplicar su ecuación. De tal manera que a partir de los datos del evento del 2018, datos de entrada, yo puedo inferir y estimar cuáles son los datos de salida. Ese es el enfoque del método de Muskingum. A partir de un evento, que ahí sí necesito a fuerza datos de entrada y de salida, yo calibro la ecuación y esa ecuación me va a servir para calcular eventos futuros en la salida de mi tramo de análisis. Conocidos los datos iniciales o de entrada. Sí. Una pregunta es que en su PDF decía que a veces no tenemos ese registro de salida porque a veces no se le dio mantenimiento, se dañó la máquina y por eso no registró, o porque la avenida se lo llevó. ¿Cómo es cuando la avenida se lo lleva? Me quedó esa duda. ¿Arranca el dispositivo? ¿Es tanto que no lo puede registrar? Sí, ¿Qué dame sucede? un minuto Ok. para mostrarte una imagen
de el primer departamental para que se entienda esto que me preguntas. La grabación se ha detenido. Quiere decir que por ahí Michelle tuvo problemas para seguir conectada, se detuvo la grabación. Esta reunión está siendo grabada. Ah, entonces quién sabe qué pasó. Observen esta diapositiva, Susana y clase. Esto es una estación hidrométrica en un cierto río o arroyo. Consiste en un muro para proteger la tubería que hace la función de un vaso tranquilizante y arriba del mismo hay una casetita, adentro hay un limnígrafo y en el otro murete, esto debe ser una regleta o escala para tomar tirantes, medir tirantes. Entonces, si se presentara aquí en este río una avenida muy fuerte que alcanzara estos niveles o los sobrepasara, y si no está bien afianzada, empotrada, soldada, lo que fuera la caseta o incluso empotrado el tubo, se lo puede llevar la corriente y nos quedamos sin información. A eso se refiere, que en ocasiones el torrente es tan fuerte o va con tanta fuerza, pues, que todo lo que encuentra a su paso se lo puede llevar. ¿Va? ¿Queda claro, Susana? Sí, Tlazoclamatli. Amitla. Ahora, entonces, dice aquí, la información base, gastos de entrada y salida, inicio y final de tramo. Lo que yo decía, esa es condición básica de un evento y ya teniendo esa información de un evento, me sirve de base para evaluar eventos futuros. Intervalo de tiempo de la medición, horas, que es lo más común, o días. Menciono ahí días, aunque no estoy muy de acuerdo con ello, pero Aparicio Mijares, el ejercicio que presenta en su libro, tiene como intervalo de tiempo días, cerca de 30 días, algo así. Y pues en mi opinión las avenidas se llevan horas, que en ciertos casos se transforman en días, es cierto, 3 o hasta 4 días, pero no 30, ¿no? Los gastos se pueden transformar en volúmenes. Sí, cuando aplicamos Muskingum podemos trabajar con gastos o bien con volúmenes. El ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar con gastos. Aparicio en su libro trabaja con volúmenes. Hablemos entonces ya en forma del método de Muskingum y las bases que habíamos establecido en una diapositiva en una diapositiva anterior. La ecuación de gasto como volumetría, volumen entre tiempo. Es decir, si gasto es volumen entre tiempo, yo despejo volumen y sería gasto por tiempo. Y entre corchetes, observen, tengo un gasto promedio de entrada por un tiempo, por un intervalo de tiempo, menos un gasto promedio de salida por un intervalo de tiempo. Entonces, gasto por tiempo me da una variación de volumen. Literales, la I es de gastos de entrada, en inglés, in. La O de gastos de salida, en inglés, out. Gasto I más el gasto I más 1. Gasto al inicio, gasto al final del intervalo. Intervalo de tiempo me refiero. O en otras palabras, gasto inicial y gasto el que sigue. Gasto de salida inicial, gasto de salida siguiente. Inciso B, relación entre almacenamiento B
entiéndase por B, volumen, o en su defecto, gastos. Relación entre almacenamiento y entradas y salidas. De ahí destaca la ecuación 2 y atención con los colores, que están relacionados con los colores de abajo. Me dice que el volumen es igual a un parámetro K, por lo que está ahí en corchetes, y observen cómo ahí ya aparece la K y la X, de la cual yo hablaba en diapositivas previas. Me dice que el volumen es igual a K por X, que multiplica el gasto de entrada, y más 1 menos X, que multiplica el gasto de salida, O. Y me dice que K es un parámetro de almacenamiento, tiempo de traslado, o sea, que sus unidades van a ser horas. X, factor de peso que expresa la influencia relativa de entradas y salidas del almacenamiento en el tramo. Pues ni yo entiendo X. Pero lo importante es lo siguiente. Si se tienen datos de entrada y salida, estación hidrométrica en ambos extremos del tramo, X se propone igual a 0.1, también igual a 0.2, también 0.3 y también 0.4. No uno de los cuatro, los cuatro. Y se grafica una parte de la ecuación 2, lo que está en corchetes. Ahí viene la relación de colores. Lo azul es esto azul. Ejemplo. X igual a 0.1. Bueno, 0.1 por el gasto de entrada más 1 menos 0.1 por el gasto de salida. X igual a 0.4. 0.4 por el gasto de entrada más 1 menos 0.4 por el gasto de salida. Entonces, para cada dato de mi hidrograma de avenida, entrada y salida, yo voy a sustituir X con estos cuatro valores. Y voy a graficar en el eje de las X esta parte de la ecuación 2, lo que está en corchetes. Mientras que en el eje de las Y voy a graficar la diferencia de volúmenes acumulados. Si trabajo con volúmenes, si trabajo con gastos, diferencia de gastos acumulados. De tal manera que al graficar algo en X y algo en Y, voy a poder obtener el valor de K, que va a ser la pendiente de la recta de la gráfica anterior. Una vez que yo tengo X y K, yo te decía que ya puedes calcular el parámetro alfa, y lo vemos ahí abajo. Observa cómo requiere de K, de X y del intervalo de tiempo. Y conocida alfa, ya puedo calcular los coeficientes C1, C2 y C3 de la ecuación de Muskingum, la ecuación 3. Nota, la suma algebraica de coeficientes tiene que dar 1. Es decir, ahí puedo tener coeficientes positivos y o negativos. La sumatoria me tiene que dar la unidad. Si no, ando mal. Atención, te puede dar 0.99, te puede dar 1.01, pero no diferencias mayores. ¿Cómo se lee la ecuación 3? El gasto de salida número 2 es igual al coeficiente 1 por el gasto de entrada 1 más el coeficiente 2 por el gasto de entrada siguiente, el gasto 2, por el coeficiente de 3 que multiplica al gasto de salida inicial. Insisto, ahorita todo es platicado, verbalizado, ya con el ejercicio iremos viendo un poco de luz. Profe, Sí. al calcular alfa, ahí también utilizamos los cuatro valores de X. Buena pregunta, Dalai. No, resulta que al proponer X igual a 0.1, X igual a 0.2, X igual a 0.3, X igual a 0.4, vamos a obtener 4 gráficas, Dalai, como las que presento aquí en pantalla. Déjenme verme a mí mismo para centrar el pizarrón. Ahí estoy.
Por ejemplo, estas son inventadas, obviamente. Cuando propongo x igual a punto 1, tengo una gráfica. X punto 2, otra gráfica. X igual a punto 3 y x igual a punto 4. Esa es una característica muy específica de estas gráficas. Van a aparecer un lazo. Y de las 4 de la clase, la que más cierre me va a indicar cuál es la mejor x. En esto que yo muestro en pantalla, inventado, pues la que más cierra es la de x igual a punto 2. Quiere decir que se asemeja, observen, más a una recta. Y de esa recta, observen la presentación, dice K va a ser la pendiente de la recta de la gráfica anterior. Claro, de aquella que presente un lazo más cerrado. Entonces, para calcular alfa, en este caso sería x igual a punto 2 y K, pues la pendiente de la recta, que ya veremos cómo obtenerla. Ajá. Profe, Sí. ¿y es el mismo caso para el cálculo de las coeficientes? Creo que también involucra x, ¿no? Sí, ya que definimos que x vale punto 2, con esa x obtengo su K, la pendiente de la recta, y esa x y esa K ya son constantes en el ejercicio. Con esa x y esa K calculo alfa, y con esa alfa, que es el denominador en los tres coeficientes, y con esas K y esa X, calculo los coeficientes. Ok, está bien. Pero entonces, C3 no sería 1. ¿Cómo? C3 no sería igual a 1 porque veo que el valor de alfa es el mismo que el denominador en la ecuación de C3. Ahí cambia el signo. No, exacto. En el numerador es menos y acá en alfa es más. Y la respuesta es no. Ok. Gracias, profe. Lo había notado para apuntarlo. Gracias. Hasta a mí me hiciste dudar, pero no, la respuesta es no, Lalo. Profe, entonces esto sirve cuando no tenemos estaciones hidrométricas porque se propone X, o si es para cuando hay estaciones hidrométricas en ambos lados. Observa, Olvera. Es que ya me Si confundí. se tienen datos de entrada y salida, estación hidrométrica en ambos extremos del tramo analizado, y yo agregaría, Olvera, no importa si no tengo estación hidrométrica. Si yo aplico hidrograma unitario triangular, tengo hidrograma de entrada y de salida. Ok. ¿Sí? Entonces, Sí. esto que acabo de mencionar es cuando tengo, esa es mucha atención, porque a eso iba. Esto que acabo de mencionar es cuando tengo datos de entrada, mano derecha mía, y salida, mano izquierda mía. ¿Sí? Al tener gastos de entrada y de salida, yo puedo hacer una diferencia de gastos de entrada y de gastos de salida y establecer una diferencia acumulada, que es lo que voy a graficar en el eje de las Y. Si yo no tengo los dos gastos de entrada y de salida, por ejemplo, tengo el de entrada, pero no el de salida, pues no puedo calcular diferencias entre entradas y salidas. No puedo graficar las diferencias de gastos acumulados en el eje de las Y, por lo tanto no puedo saber cuál es la mejor X y tampoco tengo la pendiente de ninguna recta. ¿Va? ¿Qué hacer en ese caso? En ese caso, atención, en ese caso, yo voy a proponer X igual a punto 2, que es un valor intermedio entre punto 1 y punto 4. Yo propongo X igual a punto 2, se acabó. Y el parámetro K lo calculo con la ecuación. Dice ahí, para caso de río sin estación hidrométrica en sus extremos, yo tengo que mejorar mi material. Este sería, para caso de río sin hidrogramas de avenida en los extremos. ¿Va? O que nada más tengo en uno solo de los extremos. Donde L es la longitud del cauce principal y H es el desnivel entre los extremos de cauce principal en kilómetros. Ambos casos, L y H en kilómetros. Y otra alternativa de aproximación de K es que K es aproximadamente igual
al tiempo de concentración. ¿Va? Entonces, cuando no tengo datos de entrada y salida, que nada más tengo de entrada, por ejemplo, entonces no puedo proceder de la manera idónea con Muskingum. Por consiguiente, elijo X igual a 0.2 y calculo K con la ecuación o establezco que es aproximadamente igual al tiempo de concentración. Secuencia de cálculo, pasos 1 a 10, es un resumen de lo que acabo de decir. Y esta, si no me equivoco, sí la tienen en su material, ¿verdad? Esta secuencia. Ahí está. Sí, profe. ¿Oh? No escuché, Sinsun. Híjole, pues no me acuerdo, pero debe decir tránsito de avenidas en cauces. Sí, sí es el 10. 10, ahí está, confirmado. Tránsito av cauces, TAC. Bien. Vamos con el ejercicio. Para este ejercicio, una voz sexy, sensual, cautivadora, propia, elegante, tierna. Que nos lea el enunciado, por favor. Si quiere, yo lo leo, profe. Adelante, Michelle, gracias. En una localidad se tenían 2 estaciones hidrométricas, sitio A y B, figura 1. Con base a los datos de las estaciones, se realizó un estudio hidrológico y se obtuvieron hidrogramas de diseño, tabla 1, a partir de los cuales se concluyó que cuando se presenta un caudal de 65 metros cúbicos sobre segundo, la población se inunda. Se desea actualizar el protocolo de evacuación de la población, por lo que se actualizó el estudio hidrológico, pero solo en la estación A, hidrograma tabla 2. Transita la avenida y determina si el poblado se inunda. Calcula los gastos en el sitio B a partir de la actualización del estudio en A. Gracias, Michelle. A ver, entonces, en alguna época se hizo el estudio en ambos extremos del tramo de análisis, A y B. En el tramo A tenemos un poblado. Eso es de mayor interés porque puede desbordar el río e inundar la localidad. Tenemos los hidrogramas de ese estudio, A y B. Noten cómo el hidrograma de salida, es decir, en el sitio B, el gasto máximo es de 58 metros cúbicos sobre segundo. El enunciado, los datos son de un ejercicio de un libro. El enunciado yo lo inventé, ¿va? Para darle un poquito de sentido. Entonces, si en el hidrograma de salida son 58 metros cúbicos sobre segundo y no pasaba nada, pues todo estaba bien. Pero con el paso de los años, ellos vieron que los gastos han cambiado. Debido a cambio climático hay variación en los gastos. Y han visto que, esto estoy inventándolo, y han visto que el río está cerca de su nivel máximo, ¿va? Y entonces una lógica sería, bueno, si en aquel entonces con 58 no desbordaba y estamos hoy en día cerca de su nivel máximo, pues se me hace que con 65 metros cúbicos sobre segundo esto se inunda. Noten cómo en el primer estudio realizado años previos, el gasto máximo fue de 106. Y en la actualización del estudio hidrológico, tabla morada, el gasto máximo ya es de 120. Entonces, la idea es que con estos datos en azul, entrada y salida, calibremos Muskingum, obtengamos los coeficientes y a partir de la ecuación, yo transite los gastos de entrada, sitio A, para conocer cuál sería el gasto de salida en el sitio B. Y si en alguno de estos horarios
rebasa los 65 metros cúbicos sobre segundo, indica que va a haber problemas, mismos que se tendrían que resolver, por supuesto, mediante una obra de protección. Ese es entonces el enfoque del método de Muskingum y el enfoque del enunciado. Como tenemos datos de entrada y salida, podemos calibrar la ecuación de Muskingum con la metodología original. ¿Sí? Vamos a resolver el asunto con un paso a paso, tomando en cuenta precisamente la secuencia de la cual estábamos hablando. Entonces, paso 1 de la secuencia de cálculo. Para cierto evento, avenida, se debe contar con hidrogramas en ambos extremos en intervalos de tiempo delta T bien definidos. Se les denomina gastos de entrada y de salida O. Aquí está la tabla en azul. La entrada es en el sitio A, las salidas en el sitio B, y lo tenemos en forma tabulada o bien propiamente como un hidrograma graficado. Entre la entrada y la salida, el área bajo esa curva, hay un almacenamiento. Entre la salida y la entrada, también hay un cierto almacenamiento. Esto para hablar de, o visualizar gráficamente lo que en diapositivas anteriores se leía de el volumen de almacenamiento. Bien, paso 2 y 3. Dice, para un evento posterior, tabla morada, se desconocen ahora los gastos de salida. Posibles motivos, lo que nos leía Susana. La avenida se llevó la estación hidrométrica o bien dejó de operar por falta de recursos o mantenimiento. 3. Según el punto 2, contar con gastos de entrada de otro evento en un intervalo de tiempo delta T bien definido, tabla morada, y también mi delta T es igual al de la tabla azul, 4 horas, a partir de los cuales se transitará la avenida para conocer los gastos de salida O en el sitio B. Paso 3. Siguientes pasos. Aquí ya van a calcular. Aguántense la risa. Ahí está. Vamos con el paso 4. Calcular gastos, que es promedio de los gastos de entrada menos promedio de los gastos de salida. 5. Calcular gastos acumulados. 6. Proponer valores de X desde punto 1 hasta punto 4. Calcular la parte del corchete de la ecuación 2. Y eso nos va a servir para generar la gráfica de la cual hablábamos. Entonces, se genera, por ejemplo, esta tabla, en la cual tengo ejemplificado los resultados para el dato de 4 horas y para el dato de 20 horas. Vamos a visualizarlo. Calcular, paso 4, los gastos. Me dice que es el promedio de entradas menos promedio de salidas. Entradas, 106 más 20 entre 2, aquí está, menos el promedio de las salidas, 30 más 20 entre 2. Y según esto me da 38. ¿Lo verifican con su calculadora? Sí, profe, sí da 38. Va. En el instante inicial, pues no tengo con otro dato previo para promediar, pues el promedio se queda en 0 y el gasto acumulado se queda en 0. Es decir, sería 20 de entrada menos 20 de salida, pues me da 0 la diferencia. La acumulada, pues 0. Después ejemplifico para el dato de las 20 horas. Promedio de esos datos, promedio de entrada, 55 más 45 entre 2, menos promedio de salidas, 58 más 58 entre 2, y me da menos 0.8. ¿Verifican? Sí da eso, profe. Es eso. Ahí está. Ahora bien,
Atención. Carlos, vas a calcular el dato de 8 horas, para el de las 8 horas. Yasmín para las 12. Carla Estrada para las 16. Liz Teresa para las 24. Octavio para 28. Susana para 32. Manuel para 36. Luis Lara para 40. Gisela para 44. Revisores, Dayan para 8. Eduardo para 12. Olvera para 16. Michelle para 24. Parra para 28. Sagrario para 32. Rico para 36. Fer Rivera para 40. Y Sinsun para 44. Profe, ¿Sí? para 8 horas el gasto me dio de 54. Para 24 de menos 5.5. Para 12 de 18. Para 44 de menos 5.5. Para 40 menos 9. Para 28 menos 25.5. Para 16 me dio 0.5. Para 32 me dio menos 22, profe. ¿Sí? Profe, a mí me dijo que revisara el de 12 horas, ¿verdad? No me acuerdo, Michelle. El de 12 horas lo confirmo igual, que está bien. Va. Igual yo confirmo el 28, profe. Por ahí faltaba el de 36, pero pues está mostrado en pantalla. ¿Sí? Bien. Ahora, ese fue el paso 4. Paso 5, calcular gastos acumulados o diferencias acumuladas, que sería la columna 1, 2, 3, 4, la 5. Entonces, en el tiempo de 0, pues el gasto acumulado es 0. Para el tiempo de 4, claramente el acumulado será 38. Y de forma similar, calculamos los acumulados. Verifiquen todos el de las 24 horas, por ejemplo. Sí, profe. ¿Se les da? Sí, profe, sí, de eso. Sí, profe. Sí, profe. Verifiquen el de las 40 horas. Sí, está bien. Sí, profe, sí, de 13.5. Entonces, Sí, profe. pues hasta ahí no hay mayor ciencia, ¿verdad? Empecemos con las complicaciones fáciles de resolver con Excel. Vamos ahora al paso 6, que tiene que ver con la propuesta de valores de X desde punto 1 hasta punto 4 y sustituidos en la ecuación 2 en la parte del corchete. X por los gastos de entrada más 1 menos X por los gastos de salida. Ejemplifico con dos datos. Por ejemplo, con el de el tiempo 0. Si sustituyo sería X punto 1 por el gasto de entrada por 20. Aquí está. Más 1 menos X, 1 menos punto 1 por el gasto de salida
20. Y me da como resultado 20. Verifiquen. Sí, de eso. Sí, profe. Va. Ejemplifico también con el dato de las 20 horas. Sustituyendo sería 0.1 por el gasto de entrada, 45. Más 1 menos 0.1 por el gasto de salida, 58. Y me da 56.7. Verifiquen. Sí, profe. Ya va. Entonces, también muy sencillo, sustituir los valores de X de 0.1 hasta 0.4. Y acá en la siguiente diapositiva te presento ya la tabla con los resultados. Hasta si quieres una captura de pantalla para que después verifiques si así lo deseas. Creo que no hay mayor complicación. Nada más no te pierdas entre los gastos de entrada y gastos de salida. Y ahí está el paso 6. Ya tenemos los valores que nos sirven para generar una gráfica. Toda la columna para X1 va a ir en el eje de las X y en el eje de las Y va a ir mi acumulado, que aquí dice volumen, pero recuerden que hemos estado trabajando con gastos. Esto va a ir en las Y y esto en las X. Vendrá otra gráfica con gastos acumulados, los verdes, en Y, y ahora en X, la columna de valores con X igual a 0.2. Otra gráfica con Y, mis gastos acumulados, y en X, los valores correspondientes a 0.3. Y una cuarta gráfica con los datos de gastos acumulados en el eje de las Y y los correspondientes a X igual a 0.4 en el eje de las X. Y es lo que se enuncia aquí en el paso 7. Realizar una gráfica en la que lo del corchete de la ecuación 2 calculado en el punto anterior va en las X y los volúmenes acumulados, gastos en este caso, y en las Y. 8. Cálculo de K. La gráfica que más cierre indicará el mejor ajuste de X, lo que platicábamos a partir de la pregunta acertada de Dalai. Con dicha gráfica se calculará K como la pendiente de la misma gráfica. Entonces, esto vamos a hacerlo en Excel. Para ello, me voy a traer mi tabla. Ahí están mis valores. De ahí solamente me interesa esto. Y quedamos que no era volumen, sino gasto acumulado. Va. Entonces, ahí vamos. Tomo mi primer par de datos de referencia, X, Y. Cuando X vale 0.1 y voy a insertar una gráfica de tipo dispersión, XY, o de burbujas. Le doy clic y voy a tomar la que tiene una línea. Observa, si tomo la de puntitos, pues nada más me presenta precisamente los puntos en el espacio. Pero si selecciono la de la línea, ya me los une y ahí está mi dichoso lazo. Ahora, lo que tengo que verificar de esta gráfica es que esté bien ordenados los datos de Y, que sean mi columna C, y los de X, que sean mi columna D. Para esto, selecciono el gráfico, le digo seleccionar datos, modificar, y verifico en X. En X tiene que estar la columna D.
Y no, mira, agarró la columna C. Entonces, tomo los valores de lo que es corchete de la ecuación 2. XY más 1 menos X por O. Y en Y tienen que ir mis gastos acumulados. Ahí está. Y ya está correcto mi gráfico. Y me forma eso que le llamamos en hidrología lazo. Por llamarle de una manera. Copio la gráfica para generar ahora la correspondiente a los valores de X igual a 0.2. Lo modifico y ya. Ahora voy a generar el gráfico para los valores de X igual a 0.3. Finalmente, el gráfico para X igual a 0.4. Listo. ¿Cuál de ellos, Carla, Vicente, cuál de ellos me representa el mejor valor de X, Carla? ¿El 1 o el Claro. 0.1? Así es, ¿verdad? Porque es la que más cierra, más se asemeja a una recta. Entonces, la gráfica efectiva, la chida es 0.1. Ahora, de esa gráfica, Carla Villanueva, ¿qué tengo que hacer, Carlita? ¿Calcularla acá? Así es. ¿Cómo la calculamos, Carla? Sería... Ay, bueno, lo dijo hace ratito. Ajá. Pues es la pendiente. Eso, es la pendiente de esa recta. Entonces, lo que tenemos que hacer, Carla y clase, es seleccionar mis puntos, cualquiera de ellos, los circulitos o la línea. Ahí está. Y agregarle una línea de tendencia. Si, como bien dijo Carla, lo que quiero es la pendiente de la recta, pues entonces le doy una tendencia lineal. Y le voy a pedir que me presente la ecuación en el gráfico. Ahí está. Ahí está la recta que me representa a esa gráfica. Y ahí está la ecuación de dicha recta. Ahí está. Entonces, ¿estás por ahí, Luz? Sí. Luz, ¿cuánto vale entonces K? Se sustituye la X, ¿no? Bueno, yo saqué que vale a 66.09. No sé si sea correcto. No. ¿Cuánto valdrá K, Diana? Diana, Sí, profe. Diana Milano, Sí, ahí voy. Profe. No, es que como Luz también se llama Diana, a lo mejor pensó que le estaba reiterando la pregunta, pero ya, ahora voy contigo, Diana. Ay. Es que a mí también, ¿cuánto decías que te dio, Luz? Es que a mí me dio, pero en... Que ya creo que ya vi dónde. Espérame tantito. Profe, a mí me dio de menos Sí, da negativo. 65.49. Sí. Ajá, menos 65.4952. Bueno, a mí me dio 66, pero sí da negativo. No. Dalai, ¿cuánto vale K? 3.018. Correcto. 3.018. Porque de esa gráfica, K es igual a la pendiente de la recta.
Y la pendiente en una ecuación siempre es el valor, el numerito, coeficiente que acompaña a la X. Si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas, la ecuación base de una recta es y igual a más mx, donde m es la pendiente. Entonces, la pendiente de esta recta es 3.018. ¿Ah? Y ese es el punto de partida para el valor de k. X.1, k en forma preliminar 3.018. Entonces, X punto 1 o punto 10 y K 3.018, pero hay que afectarla por el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo, si recuerdan, es de 4 horas. ¿Cuánto da eso, Dalai? $12.072. Que en realidad tiene unidades de horas. ¿Va? Entonces, de esa forma se establece que el valor de X que mejor ajusta es 0.10 y K es la pendiente de la recta, pero afectada por el intervalo de tiempo. Profe, el intervalo de tiempo... ¿Me permite ver las gráficas súper cada... rápido? Ah, perdón. A ver, Eduardo y luego Liz Teresa. Que si el intervalo de tiempo se refiere al espacio que hay entre dato y dato. Así es. Ok. Gracias, profesor. Sí, es decir, no siempre es K por 4, no es la pendiente de la recta por 4 siempre, no. Es por el intervalo de tiempo, que en este caso es de 4 horas. Si yo tuviera información, como dice Lalo, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, mi intervalo de tiempo, claro, sería de 3. Si tengo 0, 2, 4, 6, 8, 10, mi intervalo de tiempo sería de 2 horas. Es por el intervalo de tiempo. Gracias. Sí, Liz Teresa, por nada. Si me permite ver las gráficas de Excel, por favor. Claro. Súper rápido. Ahí está. Gracias. Por nada. ¿Cuál? Entonces, X.10, K 12.072. ¿Qué sigue, Carlitos? Vamos a calcular alfa y los coeficientes, ¿no? Con las fórmulas. Claro. Ahí están. En pantalla. Y X.1, K 12.072. Permíteme. Ahí está. Entonces, paso 9, calcular alfa y posteriormente los coeficientes C1, C2 y C3, verificando que la suma sea 1. Paso 10, transitar la avenida del segundo evento, aplicando la ecuación 3. Calcula alfa y los coeficientes, Carlos, y verificas Yasmín y Carla Estrada. En eso, profe. Tengo que alfa es igual a 12.864. Bueno, 865. Sí.
Listo, profe. A ver si coincidimos. Carlos. Tengo que alfa es 12.865, lo redondeé. El C1 tengo punto 25. Ajá. Tengo en el C2 .061. Y en el tercero, punto 689. Debe dar uno, ¿no? Sí. ¿Suma? Sí me da uno. ¿Se toman 2 decimales o los 3? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Ahí está. Correcto, entonces, ¿coincides, Yasmín y Carla? Sí, profe. Ya tenemos el paso 9, alfa y coeficientes. Vamos con el remate. Transitar la avenida del segundo evento aplicando la ecuación de tránsito de avenida de Muskingum. Se alentejó mi máquina, no sé por qué. Entonces, por ahí Carlos tenía punto 25. Ahí. Punto 061 y punto 689, Carlos. Sí, punto 689. Va. Ahí está. Vamos a aplicar la ecuación. En el instante 0, pues el gasto de entrada es igual al gasto de salida. Y ya tengo el primer gasto de salida, o I, ¿vale? Gasto de salida inicial, o I. Vamos al intervalo de tiempo de 4 horas, o al tiempo 4 horas más bien. Y ahí está la sustitución. Me dice que es el siguiente gasto de salida, o I más 1, el de las 4 horas, coeficiente 1, que vale 0.25, por el gasto de entrada inicial. El gasto de entrada inicial es 20. Más el coeficiente 2, 0.061, por el siguiente gasto de entrada, 120. Más el coeficiente 3, 0.689, por el gasto de salida inicial, 20. ¿Cuánto les da? $26.10, profe. Ahí está. Vamos a aplicar Muskingum para el tiempo de 8 horas. Y me dice que es el coeficiente 1, que vale 0.25, por el gasto de entrada inicial. Si estoy en las 8 horas, mi gasto de entrada inicial pues es 120. Ahí está. Más el coeficiente 2, 0.061, por el gasto de entrada siguiente, es decir, 100. Más mi coeficiente 3 por el gasto de salida previo, 26.10. Entonces ya esa ecuación se hace recurrente. ¿Y cuánto te da, Liz Teresa? Sí, güey.
54.083. Ahí está. Vamos con el último ejemplo. Para las 12 horas es coeficiente 1 por el gasto de entrada inicial. Para las 12 horas el gasto inicial es el previo, 100. Entonces, punto 25. Más el coeficiente 2 por el siguiente gasto de entrada. Es el propio del horario, 80. Más el coeficiente 3 por el gasto de salida previo, que fue de 54.083. ¿Cuánto te da eso, Octavio? Me da 67.148. Ahí está. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Bien. En la siguiente diapositiva presento ya los resultados desde 0 hasta 44 horas. Ahí están en pantalla. Quieren hacer una captura de pantalla. Y destaco en amarillo los gastos que superan los 65 metros cúbicos sobre segundo. Es decir, durante 4 por 3, 12 durante 8 horas, de las 12 a las 20 horas, se ve rebasado el gasto de 65 metros cúbicos sobre segundo si va a sufrir inundaciones la población. Esto en forma de tabla. Entonces, todos los resultados pues son aplicando la ecuación de Muskingum, la ecuación 3, que es el tránsito de avenida. A partir de gastos de entrada, observen cómo ya pudimos obtener los gastos de salida. Y en forma gráfica, aquí están, destacando el hecho de que en 3 intervalos de tiempo rebasamos los 65 metros cúbicos sobre segundo. Eso implica entonces que se tiene que realizar una obra de protección con un gasto de diseño de por lo menos 70 metros cúbicos sobre segundo. Por lo menos. Primera opción. Obra de protección para un gasto de diseño de 70 metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué es esa obra de protección? Sobrelevar los bordos del río. ¿Sí? Sobrelevar los bordos para que cuando el nivel crezca, pues no desborde el agua del río. Opción 2. Buscar en mi tabla de periodos de retorno de Conagua encauzamiento de corrientes para protección a poblaciones. Si se acuerdan, cuando hicimos el ejercicio de Aparicio Mijares, revisamos eso. Decía Aparicio, una obra de protección en el río Las Perlas, en río Coatzacoalcos, estación hidrométrica Las Perlas, algo así, para un periodo de retorno de 60 años. Fuimos a las tablas de Conagua, identificamos dicho periodo de retorno y entonces la opción B sería hacer el análisis hidrológico para ver cuál sería el gasto de diseño para dicha obra de protección. Y vamos a ver la tabla para no hablar en el aire. Tabla. No veo mis tablas. Adiós. Ya vi. Tablas. Periodos de retorno de CNA. Voy con agua.
Recordemos que hay como 5 o 6 conceptos: alcantarillado, bueno, drenaje pluvial, estructuras de cruce, que pues no es el caso. El concepto 3 es alcantarillas para paso de pequeñas corrientes. 4, delimitación de zonas federales, no. 5, delimitación de zonas, no. 6, encauzamiento de corrientes, y ahí está, para protección a poblaciones pequeñas, medianas y grandes. Y estamos hablando de 50 hasta 1000 años de periodo de retorno, dependiendo si es una población pequeña, mediana o grande, por supuesto. Pensemos que es una población mediana. El periodo de retorno iría de 100 a 500 años. Y pensemos por un momento que alguien dice, yo voy a elegir el promedio. 250 años de periodo de retorno. Va. Pues haces el análisis hidrológico de avenida máxima para ese periodo de retorno y resulta que te da 67 metros cúbicos sobre segundo. Pues ¿sabes qué? Que va para atrás, porque tu gasto máximo es de 70. Entonces tendrías que hacer el análisis hidrológico para mínimo 300 años. Y que con 300 años te da un gasto de 69 metros cúbicos sobre segundo. Estoy inventando, por supuesto. ¿Sabes qué? Que va para atrás. Auméntale el periodo de retorno. Lo mínimo que te tiene que en ese estudio lógico es de 70 metros cúbicos sobre segundo. ¿Va? Entonces, ese sería el análisis al respecto. Y ahí cierra el ejercicio. Sí. Para la recopilación de datos en este tipo de ejercicios, ¿es el mismo criterio que manejamos? O sea, la cantidad de años de registro. Sí, claro. Pues, por ejemplo, puede ser que sea el 2000 y no tenga el 99, pero tenga el 98. Entonces puedo decir ahí cuáles gastos de entrada y de salida tomar, ¿no? Bueno, sí me hago entender. Escucha. Para el escenario de que los dos sitios, los dos extremos, estén aforados, si están aforados, tienes el registro de la avenida máxima en cuestión, a partir de la cual tú quieres calibrar Muskingum. ¿Va? Entonces, tienes los datos registrados. Si la cuestión, los dos extremos del tramo no están aforados, no hay problema. Aplicas hidrograma unitario triangular al inicio y al final. En ese caso, debes de considerar toda la información de lluvia máxima anual en 24 horas, no nada más 20 años, todos los años que tengas registro, sin importar si hay lagunas de información, como creo lo señalas. Oye, faltan 10 años, faltan 12 años. En la entrada faltan el 80 al 99 y en la salida falta del 99. No importa. Tú haces tu análisis hidrológico de avenida máxima y estimas entonces con el hidrograma unitario triangular dichos valores, dicha tabla o gráfico, hidrograma de la avenida. Y procedes con el método. Ajá. Ok, profesor, sí, esa era justamente la duda. Gracias. Entonces, sí te entendí. ¿Dudas? ¿Luego existes? Clarísimo como el agua tratada, dice Jonathan que no. Entonces, pues no sé a ti, pero a mí se me hace muy chido el asunto. Digo. Te decía yo que la parte teórica está medio rebuscada, pero ya con números me parece que queda más clara que a partir de datos de entrada puedes inferir datos de salida. Y aquí no nos metimos en el tránsito de la avenida Muskingum. No importó el área de la cuenca, lo que importa es previo, ¿verdad? Si yo quiero aplicar la relación lluvia-escurrimiento, entonces sí necesito delimitar la cuenca hasta mi tramo inicial. Después, hasta mi tramo final, tendría dos cuencas. Analizo con hidrograma unitario triangular, tengo hidrogramas de entrada y de salida, en fin, y aplico Muskingum. ¿Sí?
Va. Profe, en ese caso dice que tendría dos cuencas. Claro. O sea, una antes del punto de interés y una después de, bueno, en el punto de salida, por así decirlo. Sí. Voy. Sí, profe. Por ejemplo, tengo un río o arroyo, el cual tiene una cuenca global, pero me interesa este tramo que estoy señalando con los puntos rojos. Este es el sentido del escurrimiento. Entonces, tramo inicial, tramo final. Si yo no los tengo aforados, si no tengo estación hidrométrica, aplico diagrama unitario triangular, parte aguas en verde. De ahí hacia aguas arriba delimito la cuenca. Después del tramo, perdón, de la parte final del tramo, tendría otra cuenca en negro. De ahí hacia aguas arriba. Y aplico diagrama unitario triangular. Puesto que sabemos, aquí no lo puse, ¿verdad? Pero sabemos que entre el tramo, la parte inicial y la parte final del tramo, tengo pequeños escurrimientos que aportan, de tal manera que no puede ser en un momento dado igual este gasto a este. Quizá, si no hubiera escurrimientos, serían muy similares. Y digo muy porque el área de la cuenca verde es diferente al área de la cuenca negra. Y ahí ya tengo diferencia de gastos por concepto de área. ¿Sí me ubican? ¿Sí me siguen? Racional americano es 0.278 por el coeficiente de escurrimiento, por la intensidad, por el área de la cuenca. Dado que aquí tengo dos áreas, voy a tener dos gastos distintos. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con la cuestión de los ideogramas unitarios. En los dos sitios me van a dar datos distintos en función de las áreas y las características correspondientes. Ok, profesor. Gracias. Pues nada. ¿Y dudas? Admito que yo en un estudio hidrológico que haya realizado nunca he hecho el tránsito de avenida. Una, porque no me lo han pedido. Dos, pues si me lo pidieran, lo haría. Aunque hoy en día el tránsito de avenidas en mi entender, se ha hecho ya con un software que se llama GECRAS. Entonces tú calculas la avenida máxima y después con levantamiento topográfico de detalle del río, quizá en unos 2, 4, 5 kilómetros, a cada 20, cada 100 metros, cada 50, dependiendo de lo que se requiera, tienes la topografía, la sección del río en todo ese tramo de varios kilómetros. Y entonces con el GECRAS simulas cómo se comportaría la avenida en todas esas secciones del río. Ya es con una simulación que se le llama. Y del GECRAS, híjole, pues yo tomé un curso en el IMTA, pero no lo he practicado. Yo creo que necesito alma de gato, es decir, otras 5 vidas, como para ahora meterme al software. Organizar mis tiempos, pero si hiciera eso, ya no tendría vida propia. Y la neta,
prefiero tener vida propia. No, quiero decir que necesito un esfuerzo adicional y aparte de organización de tiempo como para manejar el software y dominarlo después. La maestra Isela Aguayo, la muy ingrata y pérfida, sí lo sabe manejar. ¿Quién más? Creo que el maestro Ramón Cárdenas. Por supuesto, mi profesor Emilio Tobar Valdés. En fin, quizá algún día. Y créanme que si un día lo llego a manejar, lo voy a traer a clase. Eso es un hecho. Sí. ¿Emilio? Sí, claro, me dio clases en la maestría. Estoy hablando del año, no me acuerdo, pero ha de ser por ahí del 2002, 2003. Me dio clases en la maestría. Él, que yo sepa, bueno, la verdad no sé. Es decir, no sé si antes de dio clases en la licenciatura, no lo sé. Dio clases en maestría, después lo restringieron porque como yo tiene la maestría terminada, pero no el título, y ya no le dejaron dar clases en la maestría, y entonces lo restringieron a licenciatura. Qué triste, porque tiene una experiencia endemoniada, es uno de mis héroes. Y pues como les he platicado, en intersemestrales, cuando es presencial, me le acerco y maestro me enseña esto, maestro me enseña aquello, y me ha enseñado muchas cosas todavía. Hemos tratado de trabajar juntos en lo externo, y digo hemos tratado porque hay una propuesta y lanzamos la cotización, y clásico, ¿verdad? Déjame tus datos, yo me comunico contigo. No ha fructificado. Tengo yo una y le aviso. Él tiene una y me avisa. Y, maestro, ¿quiere participar? Sí, ¿cómo no? Oiga, maestro, yo hago hasta aquí y usted hace lo demás, puesto que él le sabe más. Sí, y ya cuando se generara el informe, pues yo aprendería de ello, ¿verdad? Pero pues no hemos podido aterrizar. En ocasiones lo que hacemos es que pedimos un adelanto de 30%, porque luego ya me han dejado a mí en lo individual y a él también, por separado, nos han dejado vestidos como novias de pueblo y no nos pagan. O sea, le avanzamos en una ocasión yo hasta terminé el trabajo y no me lo quisieron pagar. Y dije, está bien, la ética de cada quien. Yo pude montarme en mi macho y decir, no te entrego el informe, ya lo terminé, pero no te lo entrego. Pero en ese trabajo que les hablo, invité a un exalumno, muy bueno, y le digo, oye, Sergio, ¿te avientas esto? Sí, yo nada más lo superviso. Y te doy tanta lana, ¿no? Creo que era el 50%. Dice, sí. Él lo hizo, lo terminó, pues yo le pagué. Y revisé, pulí detalles y ya. Y la persona que a mí me contrató, pues tuvimos ahí algunas diferencias y no me pagó. Es decir, me decía, mándame el informe y entonces te pago. Digo, a ver, espérate, ingeniero, era como decimos, dando y dando. Yo te doy el informe y tú me haces el depósito, tú me pagas. Total, que algo sucedió y digo, bueno, va, en un acto de buena fe, te mando el informe. Claro, un PDF sin ecuaciones, sin Excel, nada, ¿verdad? Puro PDF, resultados. Y no, pues nunca me pagó. Pero yo sí tenía que pagarle a Sergio. ¿Ves? Entonces quedé como las gallinas poniendo, pero pues no importa. Y tengo el número telefónico de este ingeniero grabado, por si un día quisiera invitarme a trabajar, pues le diría, no, muchas gracias. Yo creo que él también diría yo, por vergüenza propia, pues jamás se va a atrever a invitarme a trabajar, ¿verdad? A decirme. Pero quién sabe, la mente es muy traicionera y el recuerdo se puede olvidar. Y en ese sentido, pues es que pedimos un 30% de adelanto, a veces hasta el 50%. Y algunas empresas, por ejemplo, Carso, nos dicen, no, trabájale, luego vemos lo del adelanto. Yo así no juego. Afortunadamente tenemos una situación tal, el maestro y yo, que podemos darnos, digamos, ese lujo, ¿verdad? De, no, gracias, no lo trabajo. Si un ingeniero está en una situación precaria, dice, adelante, entonces yo empiezo a trabajar y después me pagas.
porque necesito la lana. Pero sí, tristemente sucede que grandes empresas luego dejan colgados a los peces pequeños y abusan de su trabajo, ¿ven? No les pagan. Y lo digo también por experiencia con un amigo que tengo, que es ingeniero topógrafo, un amigo hermano, compadre, el Osegueda. Y el lidiar legalmente, mediante abogados, con una empresa de ese tamaño, es también muy costoso y muy, muy prolongado. Entonces, pues a veces alguien prefiere decir, ¿sabes qué? Ahí muere. Y pues no vuelvo a trabajar contigo. Pero así sucede. Si los comento para que no les suceda, ¿eh? O bueno, que tomen la mejor decisión, pues. Va. Si no hay preguntas, les quedan cerca de 23 minutos. Y en esos 23 o 20 minutos, pues van a resolver el otro ejercicio. Ahí está en pantalla. Son más datos. Ahora el intervalo de tiempo claramente es de 6 horas. Y después en el material viene otro ejercicio adicional. Entonces, estas dos primeras columnas son los datos iniciales con los cuales se tendrá que calibrar la ecuación de Muskingum, y una vez calibrada, habrá que transitar el segundo evento, del cual solamente tenemos los gastos de entrada. ¿Trabajas individual o en equipo? Ahí está una opinión. Individual. Individual. Yo creo que ahorita sí está bien individual, profe. Ahí la llevamos 4 de opiniones, 5 de 23. A la 1:45 sí terminamos con la decisión, échale. Yo digo que en equipo, profe. 2 equipo. Vamos a hacerlo rápido, a ver. Pero para esto necesito quienes tengan posibilidad, cámara encendida. Quienes no, con el icono de manita arriba. Físicamente levanten su mano los que estén a favor de individual y la dejan arriba hasta que haga mi conteo. Hasta que yo les señale la bajan o quitan el icono, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, individual. La lógica dicta que lo colectivo pues va a perder. Colectivo en equipo, pues, los individual ya pueden bajar la mano o su icono. En equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Intentó. Va. Entonces, pues va individual. ¿Cualquier duda? A ver cómo le hace. No, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Liz. Es con respecto al siguiente tema, antes de que pues iniciemos a hacer el problema. Es que nos pide graficar ahí los volúmenes con respecto, bueno, con el área y no, son las elevaciones con el área y los volúmenes, pero no he encontrado cómo hacer para que, bueno, de hecho usted ahí pone la gráfica, cómo deben de quedar, son 2 series, pero no he encontrado cómo poner que tengan escalas diferentes en X. Ya. Por ejemplo, área elevación y después área capacidad. Cuando tú graficas la segunda, si mal no recuerdo, Liz, le das un clic derecho o en la cuestión de opciones
y aparece algo así como, ay, se me va la onda, escala secundaria o algo así. ¿Qué cree que me pone el eje, pero en Y, no en X? Sí, en Pero Y, seguiré buscando si no. porque en X vas a tener las áreas. No. Sí. Ajá. No es cierto. En Lo que X pasa vas a es que ahí tener en el las... material tiene 2 en X. ¿Tengo qué? Tiene 2 en X. No sé si tenga por ahí el documento 11. Déjame, Por sí, favor. déjame abrir la presentación. Pero el documento 11 es el siguiente tema, ¿no, Liz? Ajá, sí. Sí, de eso habla. Y mientras hable la presentación, les aclaro, el siguiente tema es dimensionamiento de vasos de avanzado material. Ustedes van a hacer una breve investigación. Dimensionamiento de vasos. Viene en Aparicio Mijares. Y después de eso ya veremos el tránsito de avenidas en vasos. Ahí está la gráfica, Liz. Y entonces, elevaciones en el eje de las Y, como digamos que es lo típico. Y van a ser dos gráficas, una contra áreas, que estará en el primer eje de las X, o en la primera escala, y la otra contra capacidades, cuya escala es esta otra de acá, entendiendo por capacidad también volumen. Entonces, lo que te decía, tú gráficas elevaciones contra área y elevaciones contra capacidades y te van a quedar dos líneas. Y una de ellas le dices o le señalas que te dé escala secundaria o eje secundario o algo así. Ok, profe, sí. Lo que pasa que sí, le comento que sí lo encontré, pero me ponía en el eje de las Y, o sea, me ponía otra vez el de las elevaciones. Pero yo creo que le sigue intentando entonces. Gracias, profe. Déjame ver. No tengo aquí el Excel. Pero sí es ahí buscarle un poquito el asunto. Va. Pues adelante con su ejercicio. Mientras tanto, les voy a enviar con Dayan una captura de pantalla de una secuencia para el siguiente tema. Repito y aclaro, el día